Hola, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar con las consideraciones de forma para su trabajo de proyecto de tesis. Vean, vamos a iniciar con este sitio donde está la mayor parte de las normas totalmente en español para que ustedes tengan la posibilidad de pues estudiarlas de una manera más sencilla. Vamos a hablar sobre esto. Les puse el enlace ahí en la tabla de contenido en, en su tercera unidad, que es nuestra última unidad. En la tercera unidad estamos colocando aquí las normas de la APA, la guía definitiva para presentar trabajos escritos. También agregué un par de tutoriales de cómo elaborar el índice general en Word y cómo elaborar un índice de tablas y figuras, que también es en Word. Pero vamos a esta guía definitiva. Aquí en esta guía definitiva vamos a encontrar muchísima información importante para la elaboración de todos nuestros trabajos académicos, principalmente primero nuestro proyecto de investigación. Está pues las consideraciones de forma como el papel, los márgenes, los tipos de letra, el interlineado, la alineación, la sangría y los títulos y subtítulos. En relación con la estructura, pues está la portada, el resumen, la introducción, materiales, métodos, que en el proyecto es solamente métodos, pero ya cuando hagan su tesis van a encontrar la parte de resultados y discusión, la lista de referencias, la bibliografía, las tablas gráficas y apéndices. Otras partes que son las partes opcionales, que son los objetivos, la justificación, el marco teórico, el marco metodológico, las hipótesis, la tabla de contenidos y pues lo que le llaman el estado del arte. Vamos a ir por partes. Lo que quisiera yo revisar más que nada es un poco la cuestión del papel, ¿verdad? ¿Qué es el papel? El papel que nosotros usamos acá en la UABC es el papel tamaño carta que se llama número A4, ¿verdad? Los márgenes, según las normas de la APA, serán el mismo para todos los lados de la hoja, es decir, en los 4 lados de la hoja, el marco, digamos, que vamos a usar son de 1 pulgada, 1.54 centímetros para el margen superior, inferior derecho, el inferior izquierdo. ¿Cuál es el tipo de letra más recomendable? En cuanto al tipo de letra, es lo más recomendable es usar el Times New Roman. ¿Por qué? Porque este tipo de letra tiene mayor legibilidad, una mayor distinción entre todas las letras del alfabeto. Es muy adecuado porque nos permite distinguir perfectamente las grafías una de otras, las serifas que tiene, es decir, esas como colitas que tiene cada una de las letras, nos permite diferenciar, por ejemplo, la letra L del número 1. Por ejemplo, la L tiene serifa arriba y abajo, en tanto que el número solamente tiene arriba, ¿verdad? Bueno, es muy legible y por esa razón es la más utilizada. Pero a partir de la séptima edición de la APA también utilizan en relación, hay otras fuentes que se pueden usar en sustitución de Times New Roman número 12, que es la Arial en 12 puntos, Georgia 11 puntos, Calibri 11 puntos y Lucida Sans Unicode de 10 puntos. Estos 4 tipos pueden sustituir claramente a el tipo Times New Roman, pero yo siempre les recuerdo que es mucho más útil trabajar con este tipo de letra con un interlineado a doble espacio. Los números. La numeración es un tema importante a discutir. Con respecto a la numeración de las páginas, estas deben estar numeradas en la esquina superior derecha.
Y en la portada y en la contraportada deben iniciar la numeración 1 y 2 respectivamente. Cada página debe de tener el número correspondiente. Nosotros en las tesis aceptamos que los números de página vayan en el borde inferior derecho también. Pero también es admisible que vayan en la esquina superior derecha. Cuando nosotros utilizamos datos o valores, los números o sumas se deben de escribir en número. Por ejemplo, se dice 80% de la población. No debemos decir el 80%, sino solamente 80% de la población estudiada, etcétera, etcétera. Se debe de describir con número, excepto los números del 1 al 10, donde nosotros utilizamos el número en letras, es decir, el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 van con letra. En el índice, o es decir, la tabla de contenido, la lista de tablas, anexos, imágenes y otras, deben visualizarse, pero en números romanos. Y el resto de las páginas deben numerarse en números, arábicos. El interlineado siempre será a doble espacio en todo tipo de páginas. En cambio, en las tablas, figuras y apéndices irán en renglón seguido. ¿Cómo alinear un párrafo? Se debe aplicar la alineación izquierda. El margen derecho debe quedar en formato irregular. No debe usarse la justificación del texto. Nosotros aquí sí utilizamos la justificación del texto. No seguimos la norma APA para las tesis de grado. Sí, aquí en la UABC nosotros tenemos que nuestros textos los justificamos totalmente. En relación con la sangría, es decir, digamos el espacio que va entre en la primera línea, después de un punto y aparte, es de 5 espacios, más o menos una media pulgada, desde el margen izquierdo. En cada inicio de párrafo, puede uno usar la tecla de tabulación para configurarlo. Los títulos deben expresarse de manera breve la idea principal del contenido. Debe ser explicativo por sí sola, es decir, que sea como un resumen de lo que tiene la sección a la que se va a hacer referencia en ese título. Y pues lo recomendable es que los títulos no se excedan de 12 palabras porque entonces van a ocupar 2 o más renglones. Cada palabra debe escribirse en mayúscula doble espacio en el nuevo párrafo. Aquí pueden ustedes entrar a esta liga para que vean la jerarquía de títulos y subtítulos bajo la norma APA. Entonces, bajo las normas APA, un trabajo pues va a tener su portada, un resumen, el cuerpo de documento con la introducción y el método. Esto es solamente hasta el final. La lista de referencias, nosotros agregamos un cronograma y apéndices, tablas, figuras, ilustraciones y diagramas. Bien. Veamos ahora, aquí pueden ustedes ver en esto de la parte del trabajo, en la estructura, por ejemplo, en cuestión de portada, nosotros vemos la portada, nos va a hacer referencia pues a cómo debe de ser una portada en las normas APA. Entonces, la portada que nosotros vamos a usar es más o menos como esto.
Voy a hacer un poquito más grande para que se note. Acá al frente tenemos el escudo de la universidad, aunque este escudo es el escudo viejito. Si se fijan ustedes, aquí dice por la realización plena del hombre. Nosotros tenemos que buscar el que diga aquí por la realización plena del ser. Lo vamos a tener que reemplazar. Entonces yo ahorita me va a permitir insertar desde en línea el logo de la UABC, el nuevo. Vamos a buscar, vamos a ver si lo encuentra. Pues no lo encuentra. Vamos a buscarlo en algún otro lugar. Creo que por aquí lo tengo yo listo. Y pues vamos a quitar este antiguito y le vamos a pegar el nuevo. Este es el que dice por la realización plena del ser. Vamos a ver, pero vamos a ver, vamos a ponerlo adelante del texto para que no nos vaya a generar conflicto. Bueno, entonces aquí tenemos los dos escudos, el escudo de la UABC, tenemos el escudo de nuestra facultad y luego el texto completo, ¿no? Aquí viene ya les puse yo una carpeta acá en el Blackboard, ya van a tener ustedes la portada en forma de material, ¿no? Se los voy a agregar acá para que ustedes puedan disponerla y poderla guardar para tenerla en sus documentos, ¿no? Vamos a agregarla de cualquier forma. A ver dónde. Norma Zapa, aquí mismo se lo voy a poner. No es crear, no es crear. Nada más voy a agregar, les voy a cargar la portada. Nada más, como les digo, lo único que van a tener que hacer ahí es cambiarle el logo. A lo mejor aquí también. Pues, bueno, por el logo nuevo, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. Les decía yo que esta es la portada. Voy a guardarla. Este va a ser el ejemplo, pues, ya con el de Michelle, con el para que de aquí puedan ustedes sacar y esta va a ser su portada. Es muy importante que su trabajo pues tenga una portada. Y una vez que tienen ustedes la portada, pues van a qué es lo que debe de contener, pues el título, los autores, la afiliación, el curso, el nombre del profesor, ubicación, etcétera, ¿no? Eso en el trabajo. Luego, el resumen. El resumen. En el resumen hay que tener en cuenta que el resumen es una síntesis breve y generalizada de los contenidos del anteproyecto. Debe ser preciso, no debe de ser, o sea, no deben de hacer ninguna evaluación, legible y conciso. Aquí pueden encontrar algunas características del buen resumen. Cómo escribir un resumen. Dice, en el resumen pon en práctica nuestra capacidad de síntesis de tal manera
que el texto original debe de quedar reducido 25%, pero guardado con aspectos centrales. En un anteproyecto, el resumen tiene que ser de menos de 500 páginas, ¿de acuerdo? Ahora, ya el cuerpo del documento, para nosotros como estamos haciendo un trabajo de un anteproyecto, pues la introducción contiene ya varias partes, como ya habíamos nosotros comentado antes. La introducción, pues como su nombre lo indica, debe de dar los elementos suficientes para entender el proyecto en su totalidad. Ahorita no nos vamos a detener en las características de la introducción, porque lo que me interesa solamente son las cuestiones de forma y no de fondo. Después vamos a escribir la metodología, los resultados todavía no, porque pues eso es para ya la tesis, pero sí necesitamos un cronograma y las listas, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a ir a la conformación, a las tablas, ¿no? Lo que significa una tabla. Las tablas son presentaciones visuales compuestas por filas y columnas en las que se presentan números, texto o una combinación de números y textos. A continuación les vamos a dar las directrices. Las tablas, el número de tabla debe estar en negrita y debe estar encima del título y con alineación izquierda. Un título breve que describe el contenido de la tabla. Todas las tablas deben expresarse con líneas horizontales. No deben de aplicar ningún margen vertical. Usar una página nueva para cada tabla, hay que incluir el número de tabla y todo, ¿no? A veces las tablas están incorporadas en el texto. Los títulos incluidos en columnas deben ser claros, breves y concisos. Si deseamos, podemos agregar una nota. Es muy común que en los anteproyectos hagamos nosotros tablas con nuestras referencias, sobre todo aquellas tablas que contienen información muy específica. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una tabla de bibliografía, voy a ponerles el ejemplo de una tabla con la que estoy trabajando ahorita, y que pueden ustedes hacer algo muy parecido. Déjenme, les presento un proyecto que estamos haciendo para una tesis de licenciatura. Veamos. Creo que ya me mandó Mario su... Este es un proyecto de tesis, pero es de licenciatura. Ahorita se los voy a mostrar. Miren. Esta es la tesis de este alumnito. Ay, hizo demasiado grande. Bueno, aquí está, pues el nombre, Facultad de Ciencia, el título. El título que está aquí, que obviamente está muy pequeñita la letra, se la vamos a hacer de 16. Y luego dice proyecto de tesis que presenta para obtener, y bueno, entonces aquí viene pues su introducción. No nos vamos a detener aquí porque, bueno, aquí está la tabla. Esta es una tabla donde tiene el autor, el año de publicación. Aquí vienen algunas cosas que él leyó de cada uno de estos. Esto es lo que le dije que me pusiera, ¿no? Entonces, si se fijan, esta tabla no está bien hecha. Déjenme darle un salto de página para
que podamos revisar toda la tabla como debe de ir, ¿no? Bueno, para empezar no tiene título y para continuar tiene muchas, por ejemplo, miren, estos aquí, estos no los debe de contener. En una tabla no debemos poner estas cosas y normalmente no deben de tener sangrías. Para que luzca mejor. Y por lo tanto tampoco se debe de justificar, porque eso va a impedir que la tabla se luzca mejor. Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a seleccionar toda la tabla. Éjeme. A veces resulta más fácil llevarnos la tabla a una hoja de Excel y prepararla en la hoja de Excel. ¿Cómo la vamos a preparar? La podemos preparar nosotros en una hoja de Excel y después importarla a nuestro documento en Word. Es mucho más fácil trabajarla así. Aquí, por ejemplo, le podemos poner, obviamente, todas nuestras tablas van a ir en Times New Roman y el tipo de 12, ¿verdad? Vamos a que no esté ninguna con y que estén en la parte superior. Bien. Una vez que tenemos todo ya en la parte superior, vamos a quitar todas estas cositas que le puso aquí. Mire, no vale la pena que tengan estos puntitos, aunque uno se le hagan muy bonitos. Todo lo vamos a poner hacia este lado. Arriba y hacia este lado. Es decir, que esté desde arriba y con sangría izquierda. Creo que ya. Miren, por ejemplo, aquí tiene dos renglones unidos. ¿Vale? Esto se lo vamos a quitar porque no tiene caso. Ahí lo vamos a dejar. Aquí tiene, miren, otra cosita como de sangría, como que le puso un... Y lo único que hace es gastar espacio en la tabla. Esto es un poco difícil y a veces por alguna razón el mismo Word nos hace averías. Entonces, normalmente las tablas no tienen borde excepto en la parte superior y uno los puede poner en este cuadrito que ven aquí en Excel. Pone uno el borde superior y aquí en el primer renglón sí le pone uno borde inferior, de tal manera que tenga un borde en la parte de arriba. Déjenme agregar un renglón para que vean. Vean cómo tiene el borde en la parte de arriba, pero no tienen borde entre las no vamos a poner borde aquí. Déjenme insertar una columna también. Entonces solamente queremos el borde superior
en el primer renglón y el borde inferior. ¿Mm? Y al final, por ejemplo, a lo mejor aquí, miren, estas dos están juntas. Entonces las vamos a es que le puso otro renglón aquí. Y realmente azul de ébano y también lleva orceína acética. Aquí le vamos a quitar. Aquí si se fijan, dice las células expuestas. Bueno. Este renglón lo vamos a quitar. Acá está este otro renglón 5. Aquí está otra vez. Le agregó otro. Es muy importante que sepamos que no debemos nosotros agregar más información, porque si nosotros le damos formato a la tabla, porque la vemos bonita nosotros así, entonces lo que va a pasar es que se nos va a desajustar a la hora que lo queremos acomodar. Creo que ya quedó. Ahora en el último renglón vamos a agregar el borde en la parte inferior. A lo mejor sí. Ok. Aquí cada renglón a lo mejor sí podemos poner el inferior y separar solamente los renglones. No vamos a poner en las columnas. Ahora sí nos llevamos nuestra tablita, nos la vamos a llevar para darle formato ya en Word. Toda nuestra tabla. La copiamos y entonces nos la vamos a llevar al texto de nuestra aquí estamos trabajando, por eso tiene así como indicaciones esta tabla la voy a eliminar porque no tiene formato. Eliminar tabla. Y voy a poner aquí la tabla que traigo en el portapapeles desde Excel. La pego y como ven ustedes se pega toda para ningún lado. Entonces, ¿qué hago? Simplemente la selecciono y con el secundario del mouse le digo que la autoajuste a la ventana. Eso va a hacer que coincida con el con el rótulo. Por ejemplo, en esta parte, si yo quiero hacerla más grande esta columna, lo puedo hacer. Y así ya me queda mi tabla. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues ahora lo que tengo que hacer es ponerle un título a la tabla. Y le tengo que poner yo tabla 1 con números arábicos. ¿Sí? Tabla 1. Obviamente, si se fijan ustedes, esta tabla no está en el formato de texto que debe de ir.
que es Time New Romance. Ahora sí. Y bueno, corrigen cualquier aquí le voy a quitar que tenga así tabla 1, resumen de los artículos científicos con las diferentes tinciones utilizadas en el modelo Allium-Cepa. Bueno, ya tengo ahí mi título y entonces ya está ahí esa tabla. Veamos cómo luce. Las tablas no deben de llevar todos los cuadritos. Normalmente nosotros las dejamos de esta forma, solamente con los renglones principales. Si se fijan, cada renglón corresponde a un autor diferente. En este caso, el compañero solamente puso 5 renglones. En realidad es una buena tabla porque es el propósito que se quería lograr para este documento. Bien. Bueno, el número de la tabla negrita. Título breve que describa. Si desea, puede agregar una nota general específica. Por ejemplo, si yo le quisiera agregar a veces acá abajo, al final de la tabla, podemos agregarle alguna nota. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos agregar aquí, miren aquí, esto está mal. Este sí puede ir centrado. El año, miren. Este sí lo vamos a centrar. Ahora sí. Mira, por ejemplo. Fue citotóxica. Aquí, por ejemplo, también lo podemos ajustar en propiedades de las tablas. Por ejemplo, aquí en las filas, podemos decir así para que nos lo ponga más ajustadito. Bien, eso es por lo que hacen las figuras. En las tablas, lo que no, en las figuras, perdón, las figuras son elementos del texto que deben de estar intercaladas. Por ejemplo, aquí esta figura nos muestra el protocolo general para evaluar la citotoxicidad y la genotoxicidad en este modelo. Este dibujo fue hecho con una herramienta que se llama BioRender. Esta
pero existen una gran cantidad de herramientas que podemos nosotros utilizar. Nada más es cuestión que nos hagamos amigos de una como siempre. Esta es la app de BioRender. Ustedes pueden tener una a ver, uy no, permítanme. Este es BioRender. Es una herramienta para hacer dibujitos biológicos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí este es los templates que trae por de omisión, y yo aquí tengo algunos que yo he creado. Por ejemplo, estos son los de Mario. Aquí están diferentes esquemas que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos crear una nueva ilustración, este mismo pues nos tiene, por ejemplo, diferentes iconos, tipos celulares, proteínas, porque está enfocado a eso. Mm, por ejemplo, si nosotros quisiéramos buscar plantas, por ejemplo, bueno, quisiéramos hacer un bosque, etcétera, no sé. Luego le queremos poner este otro, y así, ¿no? Podemos ir intentando agregar elementos a nuestro dibujo. Realmente no sé, pues ustedes quizá puedan tener alguna otra herramienta para hacer dibujitos. Yo les presento porque este diagrama está hecho con esta herramienta BioRender. Si se fijan ustedes, las tablas llevan encabezado. Llevan un encabezado y las figuras, qué terco este tipo, llevan un encabezado, pero las figuras llevan pie de figura. Aquí está, por ejemplo, con un título sugerente a lo que está, a lo que estamos nosotros queriendo dar a entender, ¿no? Bien, entonces, una vez que la figura, como ustedes pueden ver aquí, es una figura que tiene, pues, su tamaño permite revisar o permite aclarar una serie de pasos en la metodología. Con relación a las figuras, dice aquí que las figuras comprenden gráficas de barras, diagramas, organigramas, diagramas de flujo como el que acabamos de ver, esquemas, dibujos o pinturas. También pueden ser mapas. Entonces dice, el número de figuras se debe de hacer con negrita con alineación izquierda. Con negrita. Título muy claro que describe el contenido de la figura en letra cursiva con alineación izquierda a doble espacio debajo del número de la tabla. Cursiva. Las reglas APA nos dicen que es así, pero ustedes para fines de su proyecto lo pueden hacer como en punto y seguido.
cada figura debe llevar un número. Por ejemplo, esta es la figura 1 y luego, pues acá tenemos la figura 2, ¿no? Miren, todo esto es control E. La voy a cambiar todo, lo voy a cambiar a Times New Roman porque ya me harté. Y es en 12. Y es a interlineado doble. Entonces, las tablas no, las tablas pueden ir en interlineado, pues sencillo, ¿no? Pero para legibilidad, pero lo demás debe de ir a doble espacio. Aquí, por ejemplo, tenemos la figura 2. Esta figura 2, ponemos figura 2 en negrita y el título de la figura lo vamos a poner en cursiva. Cada figura debe llevar un número y un título diferente que sea descriptivo. Si desea agregar una nota general específica y de probabilidad que logre describir el contenido de la tabla o referenciar el uso de la tabla para un tercero, si ese es su caso, recuerde agregar la cita en la lista de referencias, incluya notas. El diseño, fuentes y colores de las figuras deben ser simples pero visibles, o sea, tampoco muy mallativas, es decir, que usar colores que sean simples, legibles, visibles y que pueda combinarse muy bien con los textos. Si incluye texto dentro de la figura, se recomienda hacer uso del tipo de fuente Arial con un puntaje igual a 8 y menor de 14, como lo podemos ver aquí. Estos son tamaño 8 y es Arial, ¿verdad? El tipo de letra que se usa aquí. Este está muy pequeño, esto lo tiene que cambiar porque está demasiado pequeño, no se alcanza a leer. Es un tamaño menor que 8. Igual a 8 y menor a 14, no muy grandes. El mapa no incluye datos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí. Aquí está el mapa y luego todas las leyendas que están en un puntaje más diferente, ¿no? Los apéndices. En los apéndices normalmente, ¿qué ponemos? En los apéndices ponemos, por ejemplo, cuestionarios de encuesta, guías de entrevista, datos de INEGI, en fin, una serie de elementos que podemos nosotros poner al final como apéndices. Es decir, son útiles para en el texto que estamos nosotros desarrollando, pero quizá lo que necesitemos hacer es agregar esta información que quizá no sea indispensable para entender el texto, pero sí útil para ampliar la información a la cual nos estamos refiriendo. La página de apéndices no debe incluir anexos. El apéndice es un documento que el autor creó en función de su trabajo. Los anexos, en cambio, son documentos externos. Por ejemplo, si el autor elaboró un cuestionario, es un apéndice. Si hizo un test psicológico de otro autor, gráficas de INEGI, mapas, estos son anexos. Esta es la distinción entre apéndice y anexo. Apéndice es algo que el investigador, que el autor del trabajo hizo. En cambio, el anexo es solamente un documento que puede estar utilizando de otras fuentes. Si solo cuentan con un apéndice, hay que escribirlo como apéndice, pero si tienen más de alguno, hay que poner apéndice A, apéndice B, que tienen que ir con letras en
mayúscula en un orden, ¿no? En orden alfabético. Y bueno, aquí están demás comentarios, y pues aquí pueden ustedes dejar algún comentario. Y creo que eso es todo lo que les quería mostrar por el día de hoy. Son las normas del APA de cómo realizar las consideraciones de forma de su proyecto de tesis. Claro que el proyecto de tesis siempre va a ser perfectible. La próxima clase vamos a presentar o vamos a discutir sobre cómo elaborar una presentación pues en PowerPoint. Nosotros lo vamos a hacer en PowerPoint. Existen muchas herramientas, pero nosotros lo vamos a hacer así en un PowerPoint. Y para su presentación oral. Pues yo les voy a descargar este video, se los voy a tener listo para que ustedes lo puedan ver como si hubiese sido la clase del día de hoy, que es 24 de abril del año 2023. Les voy a dejar de tarea que por favor realicen una tabla y una figura para su proyecto de tesis. Muchas gracias, nos vemos el viernes.